soy Jim Mars y estoy aquí para hablarles de nuestra historia oculta. Permítame señalar rápidamente que esto no tiene nada que ver con adoradores del diablo, brujas o vampiros o zombies, ni en el ocultismo, que normalmente pensamos en eso. Término oculto usado en el sentido astronómico, que significa cuando la luna eclipsa al sol, eso se llama ocultar, enmascara u oculta al sol. Así que nuestra historia oculta significa simplemente nuestra historia escondida. Los antiguos alienígenas y el nuevo orden mundial. La teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang. La idea de que solo había energía en el espacio que se unió y se apretó de alguna manera y creó una tremenda presión y luego liberó una explosión y lanzó trozos de energía y materia al universo, y estos giraron y se enfriaron, crearon galaxias, crearon soles y luego planetas, y entonces comenzó la evolución. Esto es, por supuesto, lo que nos han enseñado en la escuela. Pero incluso la teoría del Big Bang está siendo cuestionada hoy en día. En una edición reciente de Scientific America dice: lagunas cuánticas en la teoría del Big Bang. Por lo tanto, es simplemente una teoría y estamos descubriendo cosas nuevas todo el tiempo. Una de las cosas que estamos descubriendo es, y una de las grandes preguntas que está en la mente de un número creciente de personas es: ¿hay un décimo planeta ahí afuera, o como los antiguos sumerios lo llamaban, el duodécimo planeta? Y en realidad no hay contradicción, porque los antiguos sumerios contaban el Sol y la Luna como planetas dentro de nuestro sistema solar, y nuestro establishment científico no lo hace. Así que en un momento dado, teníamos 9 planetas, pero en realidad ahora solo tenemos 8 porque el pobre Plutón ha sido relegado otra vez de planeta a simplemente un cuerpo, una especie de luna menor o asteroide. O incluso peor que eso, supongo que Plutón se convirtió en el perro de Mickey Mouse. Pero estamos aprendiendo todo tipo de cosas sobre el sistema solar. Han localizado un planeta fuera del sistema solar que creen que es parte de nuestro sistema. Y esto se remonta a los años 80, cuando en realidad había historias populares sobre esto. Hoy en día no oímos mucho, excepto por los sitios web de conspiración que hablan sobre el décimo planeta, o el planeta X, o Nibiru, o Wormwood, o como quieran llamarlo, pero parece que hay algo por ahí. Y puede muy bien ser lo que está causando unas perturbaciones en las órbitas de algunos de los planetas de nuestro sistema solar, y también podría estar detrás de los extraños cambios ambientales que están teniendo lugar en este planeta. Obviamente hay un cambio ambiental ahora. El calentamiento global, que ha sido usado para tratar de impulsar un impuesto global sobre el carbono. Y lo siento, Al Gore, pero no es solo conducir nuestros vehículos. La prueba está en que las capas de hielo de Marte están disminuyendo, derritiéndose. El hielo de algunas de las lunas de Júpiter se está derritiendo. Los planetas exteriores se están volviendo más luminiscentes, lo que significa que se están calentando. Y por lo tanto, lo que está sucediendo es en todo el sistema solar, no es solo en nuestro planeta. Y podría ser una prueba de que hay otro cuerpo moviéndose hacia nuestro sistema solar. En realidad, un relato de la creación de nuestro sistema solar se puede encontrar en un texto que tiene miles de años y es anterior a la Biblia por varios miles de años. Se trata de las tablillas de la civilización sumeria. En realidad es irónico, pero podemos saber más sobre los sumerios de lo que sabremos sobre los egipcios o los romanos. Porque los egipcios y los romanos escribieron todo en papiro, en papel, y se desintegró y quemó, se perdió en las guerras. Los sumerios, en cambio, tallaron su escritura en tablillas de arcilla y luego las hornearon y se convirtieron en piedra. Tal vez haya 500,000 de ellas todavía en los sótanos de los museos de todo el mundo. Curiosamente, solo se ha traducido un 20% de ellas. Y, sin embargo, una vez traducidas encontramos que nos dan una historia de nuestro propio sistema solar.
Ahora sabemos que los sumerios, como puede verse en este grabado, conocían las posiciones de los planetas y sus tamaños relativos. Y sin embargo, también sabemos que Urano no fue conocido por el hombre moderno hasta que fue descubierto en 1781. Neptuno fue descubierto en 1846. Y Plutón fue hasta 1930. Así que en realidad está muy por delante de nosotros en su conocimiento de los cielos. Los sumerios. Según las tablillas sumerias, todo comenzó con un enorme planeta llamado Tiamat. Tiamat estaba situado entre Marte y Júpiter. Era un planeta enorme, mucho más grande que la Tierra. Y era un planeta acuático, lleno de agua. En las tablillas cuneiformes, los sumerios nos hablan de la guerra de los cielos, de los enfrentamientos que tuvieron lugar, y nos leen una metáfora de la creación de nuestro sistema solar. Cuentan una historia increíble. Nos hablan de otro planeta conocido como Nibiru, conocido como el planeta del cruce. Y es por eso que Nibiru aparentemente tiene una órbita que lo lleva fuera de nuestro sistema solar, y hace un ciclo cada 3600 años aproximadamente. Y eso constituiría uno de sus años, y está destinado a volver a las cercanías de la Tierra en 2060. Pero eso significa que podría estar acercándose a nuestro sistema solar ahora. Algunos creen que esto podría ser la causa de los erráticos cambios meteorológicos y medioambientales que vemos que se producen en la Tierra. Ya para 2012 hay astrónomos que afirman haber encontrado evidencias de la presencia de otro cuerpo celeste en nuestro sistema solar. Así que no se trata de una simple teoría. La única teoría que surge es la de qué podría ser este objeto. ¿Es otro planeta? ¿O es un sol enano que ha implosionado? ¿Es un hoyo negro? Sabes, no estamos seguros. Claro que el gobierno actúa como si no pasara nada, pero ¿qué hay más de nuevo? Así que de acuerdo con este antiguo relato, hace miles de años, cuando Nibiru pasó por nuestro sistema solar, pasó cerca del planeta acuático de Tiamat, y una de las lunas de Nibiru, de hecho, impactó contra Tiamat, y demolió cerca de la mitad de este planeta, causando que se fuera en pedazos, pero continuó en la órbita de Tiamat. Esto es lo que conocemos hoy como el cinturón de asteroides. La otra mitad de Tiamat se unió y fue empujada a la órbita de Marte. Y eso es lo que ha llegado a ser conocido como nuestra Tierra. Esto podría explicar el por qué se han encontrado rocas marcianas y fósiles marcianos aquí en la Tierra. Y por qué algunas de las muestras de agua han mostrado evidencias de vida marciana, porque empezó como Tiamat y luego terminó aquí. Por lo que en realidad vino de Tiamat y no de Marte. Así que tenemos el sistema solar tal y como lo conocemos hoy, que es Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, viene el cinturón de asteroides, y luego Júpiter, Saturno y los otros planetas. Esto podría explicar muchas cosas, incluyendo el origen de los cometas, que son como bolas de hielo que vuelan por el espacio. ¿De dónde vienen? Se puede decir que son restos de la destrucción del planeta Tiamat. La luna. Hay otras rarezas y cosas extrañas en nuestro sistema solar. Hay algunas lunas que son muy cuestionables. Incluso el famoso astrónomo Carl Sagan, al principio de su carrera, junto con algunos científicos rusos, expresó la creencia de que tal vez una de las lunas de Marte, Phobos, era en realidad un satélite artificial. Lo dijo porque daba evidencias de ser hueca. Y, como señaló Carl Sagan, un satélite natural no puede ser un objeto hueco. Posteriormente se retractó y actuó como, bueno, en realidad no lo sabemos, y se alineó más con la creencia convencional a medida que ganaba popularidad en fama y fortuna. Pero incluso hoy hay quienes señalan a Phobos como un mundo muy extraño.
Otra luna que realmente me ha fascinado es Jápeto, una de las lunas de Saturno. Y al igual que nuestra propia luna, siempre está orientada hacia Saturno y está en una órbita muy permanente, girando alrededor de ese planeta de anillos. Lo que es más asombroso, como se puede ver aquí, es que hay una cresta de montañas o colinas o una pared que rodea a Jápeto. Cada vez que miro esto me recuerda al muro de la isla de Kong que separa a los nativos de King Kong. Pero se vuelve aún más extraño porque, como se puede ver en estas fotos, tiene un enorme cráter y esa línea justo a través del ecuador. Y se parece a nada menos que la Estrella de la Muerte en la película de Star Wars. También se le conoce como el planeta Yin Yang, porque tiene una extraña sombra que hace que se parezca al antiguo símbolo chino del Yin Yang. Así que hay algo muy extraño en el Jápeto, y esto trae a colación a nuestra propia luna. Nuestra luna... Hay muchas cosas extrañas sobre nuestra propia luna, y hay algunas pruebas de que tal vez sea hueca. En 1969, cuando la tripulación del Apolo 12 dejó caer su módulo de aterrizaje en la superficie lunar, los funcionarios de la NASA anunciaron que la luna vibró y sonó como una campana durante horas. Bueno, eso es posible si la luna es predominantemente hueca. Curiosamente tuve una conversación con uno de los astronautas que estuvo en la luna y le dije, ¿qué piensas de la idea de que la luna sea hueca? Y él se rió y dijo, no, la luna no es hueca. Pero luego continuó diciendo que los científicos creen que puede haber cavernas gigantes dentro de la luna. Por supuesto, era un astronauta famoso. No quise meterme con él, pero... ya sabes, la luna hueca y gigantes cavernas en la luna, ¿cuál es la diferencia? Hay un vacío ahí adentro. Y hay un montón de cosas intrigantes acerca de nuestra luna, por ejemplo, cómo llegó ahí en primer lugar. Cuando era joven en la escuela nos enseñaron que la luna se separó de la Tierra. Fue parte de la Tierra en algún momento y luego se separó y no explicaron cómo. Y luego entró en órbita alrededor de la Tierra. Pero ahora desde que hemos estado en la luna y tenemos rocas lunares y sabemos que su composición es totalmente diferente a las composiciones minerales que se encuentran en la Tierra... sabemos que vino de otro lugar. Curiosamente, hoy en día tienen la teoría del Big Wack. Y aunque se burlan de las teorías de los ETs aquí y de las colisiones en el pasado y del relato de la tabla de los sumerios sobre la creación de nuestro sistema solar, ahora están diciendo que la luna es probablemente el producto de una colisión entre un objeto planetario y otro objeto planetario en nuestro sistema solar, creando así la luna. Así que en esencia están empezando a ir en la misma dirección que la historia de los Anunnaki, la historia de Nibiru, la historia de los viajeros del espacio, la historia de Tiamat siendo golpeada por una de las lunas de Nibiru hace millones de años. Pero la pregunta clave sobre nuestra propia luna es ¿cómo llegó a donde está? El astrónomo famoso Isaac Asimov dijo la luna no debería estar donde está. ¿De qué estaría hablando? ¿Hablaba de que aquí está la Tierra? ¿La luna viene de otro lugar? Pasa por la Tierra, es atrapada por un campo gravitatorio y es arrastrada hacia atrás. Pasa por la Tierra de nuevo, capta el campo gravitacional y vuelve de nuevo. Así que con el tiempo entra en órbita alrededor de la Tierra, por lo que debería estar en una especie de órbita elíptica y tambaleante alrededor de la Tierra, pero no es así. Está en una órbita circular casi perfecta, que va justo alrededor del ecuador con un lado siempre mirando a la Tierra. ¿Cómo se produce esto naturalmente? Bueno, en realidad no ocurre. Pero esto muestra la lógica circular en la que estamos hoy en día. Sabemos que la única manera en que la luna podría estar en la posición que está es que alguna inteligencia la estacionó ahí. Sabemos que está a la distancia adecuada de la Tierra para cubrir completamente la circunferencia del Sol cuando hay un eclipse. Así que tiene que estar en una posición determinada. También sabemos que está en esta órbita que es circular y estacionaria, y la única forma que podría suceder es si alguna inteligencia la estacionara de esa manera. Bueno, nuestro pensamiento circular es este. Sabemos que la luna ha estado allí durante toda nuestra historia, así que sabemos que no la estacionamos en ese lugar. También sabemos que no existen cosas como aliens, por lo tanto, no hablaremos sobre eso. Y es ahí donde la ciencia está hoy en la luna. Pero hay otros aspectos de la luna que son igual de desconcertantes. Aquí hay una fotografía de la NASA de lo que se conoce como el Shard. Esto es algo que está a 1 milla de altura, alcanzando la superficie de la luna.
no sabemos exactamente lo que es. ¿Es una antena de radio? ¿Algún tipo de torre? No lo sabemos. Pero en el cuadro de ampliación se puede ver, no hay que preocuparse por la pequeña X, es simplemente una marca de registro en la fotografía. Pero el objeto es muy extraño y jamás ha sido explicado. Además, en estas fotografías de la NASA vemos objetos en forma cilíndrica que pasan por delante de la Luna moviéndose a lo largo de la misma. En la esquina inferior derecha, dicho objeto parece sobresalir de los lados del ecuador. Esta es una de mis fotografías favoritas. Muestra lo que parece ser una roca redonda rodando desde la ladera de un cráter y dejando huellas en la Luna. Esto es, por supuesto, una diapositiva tomada de una foto que fue publicada, por lo que no es muy clara, pero en la original se pueden ver estas huellas moverse hacia arriba, del lado del ecuador, y luego hacia abajo, lo que destruye la idea de que era solo una especie de roca redonda rodando por la ladera del cráter por accidente. Y si se mira hacia la parte superior, se ven algunas otras huellas. Conducen hacia afuera en la Luna. Ahora, esto junto con las luces vistas en la Luna, las luces en movimiento, vientos de agua y gas que pasan a lo largo, algunas pruebas de vientos en la Luna. Ahora sabemos que la Luna tiene un pequeño pero presente campo magnético, por lo que mucho de lo que creíamos saber sobre la Luna ha demostrado no ser cierto. Hay mucha actividad en la Luna. El sistema solar. También sabemos que hay otros artefactos extraños en nuestro sistema solar. La región de Sidonia en Marte, por supuesto. Tenemos la infame cara en Marte, que han tratado de decir, bueno, no hay nada allí, y sin embargo a ciertas horas del día parece ser un rostro humano. Tenemos pirámides en Marte. Curiosamente tienden a imitar la configuración de las pirámides, tanto en México como en la meseta de Giza en Egipto. Todo ello tiende a decir que ha habido vida inteligente de visita en nuestro sistema solar durante miles de años. Pero, ¿qué hay de nuestro propio planeta? Y sí, la evidencia se vuelve aún más convincente. En nuestro propio planeta tenemos una pequeña hacha encontrada incrustada en una roca que data de hace 1 millón de años. Tenemos el mapa de Piri Reis, que fue hecho en el año 1500 por un almirante turco que dijo que obtuvo los mapas de los mapas griegos antiguos, y ellos a su vez basados en mapas aún más antiguos. En sus mapas podemos ver la línea costera correcta de la Antártida, que no se conocía porque ha estado bajo cientos de metros de hielo durante siglos. La línea costera real no se conocía hasta la llegada del radar, cuando utilizaron el radar de penetración terrestre para determinar la línea costera. Y sin embargo los mapas de Piri Reis muestran con precisión la línea costera de la Antártica. También muestran los afluentes del río Amazonas, algo que no se conocía hasta que hubo sobrevuelos durante el año geofísico de 1958. Así que, ¿de dónde se sacó esto? Bueno, los obtuvo de mapas muy antiguos. Lo que es fascinante para mí es que estos mapas antiguos tienden a distorsionarse a medida que te alejas en la distancia. Las líneas costeras y los lechos de los ríos tienden a alargarse. Esto es exactamente lo que se ve en las fotografías tomadas desde lo alto de la atmósfera, porque se produce la curvatura de la Tierra y comienza a distorsionar los bordes de la masa terrestre que se está fotografiando. Así que en otras palabras, estos mapas antiguos que fueron dibujados durante los años 1500 basados en mapas griegos que estaban basados en mapas aún más antiguos, muestran evidencia de haber sido copiados de fotografías aéreas. De hecho, si se estudian las culturas antiguas de la Tierra, cada una de ellas tiene leyendas e historias de dioses que vienen del cielo, que viajan en máquinas voladoras o que son capaces de sembrar la destrucción con una sola arma. Y estos dioses trascienden todas estas culturas. Se encuentran estas historias en América Central y del Sur, China, Australia, África, Egipto, en todas partes. Y el denominador común es el vuelo. Todas dicen que estas personas eran capaces de volar por el aire.
Aquí vemos evidencias de objetos en forma de platillo que se pueden encontrar históricamente en la India, África, Italia, varios lugares. La pieza de equipo de aspecto oxidado aquí es el mecanismo de Antiquitera, que fue descubierto en un barco griego a principios de 1900. En ese momento no sabían lo que era, pero se ha descubierto que es una complicada serie de engranajes y ruedas y que forma parte de una computadora primitiva. Y está orientado a analizar el movimiento de las constelaciones. Así que tenían algún tipo de tecnología muy avanzada en el pasado antiguo. También vemos aquí algunas de las joyas de oro macizo que se han encontrado en Colombia. Y los científicos convencionales nos dicen que son solo pequeños modelos de insectos. Sin embargo, si nos fijamos, tiene un ala, tiene una cola, tiene aletas, parece nada más y nada menos que una especie de avión. De hecho, unos investigadores alemanes construyeron un modelo basado en una de estas pequeñas piezas de joyerías de insectos. Y por sorpresa podía volar muy bien. Así que aparentemente estaban modelando esta joyería basada en dispositivos voladores reales que habían visto o habían tenido alguna experiencia y lo estaban copiando en su joyería. Civilizaciones perdidas. Como estamos hablando de alta tecnología en el pasado de la Tierra, eso nos lleva ahora a las leyendas de la Atlántida y Mu y otras civilizaciones perdidas. ¿Hubo una Atlántida real y se llamó así? No lo sabemos con certeza. Pero Atlántida es un buen término general que significa una civilización prehistórica altamente tecnológica. La evidencia de esto se ha encontrado realmente en todo el mundo. Pero, de nuevo, como la historia del ciego y el elefante, van al zoológico y todos experimentan una parte diferente del elefante. Los científicos hoy en día tienen una parte del mito de la historia de la Atlántida y una parte de la verdad, pero no estoy seguro de que nadie tenga la imagen completa. Otra prueba de cosas extrañas ocurriendo en nuestro entorno son los continuos informes sobre el hallazgo de huesos gigantes. Y algunos de ellos son absolutamente increíbles. Lo que hay que entender es que realmente no hay nada nuevo sobre los gigantes. Hemos tenido gigantes a lo largo de la historia, tenemos gigantes hoy en día como evidencia por algunas de estas personas más modernas que contrastan la gente más baja con gente más alta. Y por supuesto tenemos la historia de la Biblia sobre David y Goliat, que Goliat no era solo una anomalía, tenía hermanos y era de un clan de gigantes. Estos gigantes habían estado con nosotros todo el tiempo, pero por alguna razón, los poderes fácticos decidieron intentar ocultarnos esta herencia. El Instituto Smithsoniano que todos conocemos es una gran institución científica. Pero lo que no sabemos es que es una agencia del gobierno de los Estados Unidos. Es el gobierno. Cuando estos esqueletos gigantes, cráneos de cristal, objetos muy anómalos han sido encontrados, es el gobierno el que viene, generalmente en la forma del Smithsoniano, para agarrar todo y encerrarlo. Recuerda mucho a la película de Indiana Jones en la que tienen el arco de la Alianza guardado en un almacén del gobierno. Me interesa especialmente una historia de 1909, en la que unos empleados del Smithsoniano descubrieron artefactos egipcios en el extremo norte del Gran Cañón. Y hubo relatos en los periódicos de esa época con muchos detalles sobre las habitaciones y los artefactos que se encontraron. El hecho es que estaban trayendo gente, estaban construyendo torres de perforación y bajando las cosas fuera del sistema de cuevas. Y sin embargo hoy en día le preguntas al Smithsoniano y dicen no sabemos nada de eso. La gente de la zona, todo el mundo lo olvidó. Lo que me intriga es que, aunque niegan que haya algo en esas historias de artefactos egipcios encontrados en el Gran Cañón, lo que por supuesto arrojaría la historia convencional de la humanidad a la basura, encontramos que en el extremo norte del Gran Cañón, alrededor de la 94 Mile Creek y Trinity Creek, tiene formaciones rocosas con nombres como la Torre de Seth, la Torre de Ra, el Templo de Horus,
El templo de Osiris, el templo de Isis, por ejemplo. ¿De dónde vienen estos nombres si no encontraron algo que los relacione con el antiguo Egipto allí? De nuevo, más de nuestra historia que se nos oculta. Hace unos años, cuando visité Egipto y fui al palacio de Seti en Abidos, estaba mirando este antiguo palacio egipcio y uno de los guardias me dijo, ¿le gustaría ver el Osireyón? Y yo dije, ¿qué es eso? Me condujeron hacia atrás y debajo de la tierra están estas piedras monolíticas que habían sido colocadas juntas ahí junto con un acueducto, junto con algunas paredes y construcciones. El templo de Seti fue construido sobre una estructura aún más antigua. Esta estructura se parece un poco al Stonehenge, pero no es piedra tosca, sino granito cortado muy finamente, tanto que ni siquiera se puede poner un papel entre esos bloques, y está básicamente oculto a la vista. Tuvimos que arrancar algunas tablas para acceder a una escalera. Para bajar al Osireyón, miramos alrededor y me dijeron que normalmente estaba bajo agua. Así que los visitantes habituales de Abidos no pueden ver el Osireyón, pero yo estuve ahí durante un periodo excepcionalmente seco, así pudimos bajar y echar un vistazo. Curiosamente, todas las demás estructuras de Egipto están llenas de jeroglíficos, pero no el Osireyón. Esto es una prueba muy fuerte de que había una civilización preegipcia pero muy desarrollada, de la cual no sabemos nada. Definitivamente hay un poder en alguna de esas tumbas y palacios de los antiguos egipcios. Esta es una tumba en Sekhmet, y hay una estatua de Sekhmet allí. Mi esposa Carol quería tomar una foto, así que levantó su cámara para obtener una imagen clara de la estatua de Sekhmet. Como se puede ver en esta fotografía tomada por otra persona de nuestro grupo que estaba de pie detrás de ella, hay energía que salta de su cámara y se mueve hacia la estatua de Sekhmet. Su cámara se apagó en ese momento y no volvió a funcionar durante el resto del viaje. Ella se quejó de que Sekhmet había absorbido la energía de su cámara. Una vez más, creo que esto nos dice que aún quedan restos de alguna tecnología muy exótica que aún se encuentra en Egipto. También en Egipto está esta puerta, que fue encontrada en el pueblo egipcio de Nazlet el Shanón, justo fuera de la muralla de Giza, y está adornada en la parte superior con una pequeña figura con una gran cabeza y grandes ojos oscuros, muy reminiscente a un alien gris. A la derecha hay una roca tallada que, de nuevo, aparece nada más y nada menos que un alien gris. Esta puerta, por cierto, ha sido desmontada, eliminada y, como todo lo demás, intentan ocultar las pruebas de contacto extraterrestre o civilizaciones prehistóricas. Yéndonos a la costa de Normandía, encontramos el sitio de Karnak, una catedral neolítica. Hay alrededor de 3500 años de antigüedad de estas piedras que cubren miles de piedras en posición vertical y cubren el campo allí en Normandía. Otro sitio extraño es el de Baalbek en el Líbano. Aquí, por supuesto, se construyó la ciudad romana de Heliópolis, y sin embargo se construyó sobre estas gigantescas piedras que incluso con la tecnología actual probablemente no podrían moverse. Aquí se puede ver a una persona de pie frente a una de las enormes piedras que habían sido extraídas, pero que aún no habían sido trasladadas a Baalbek. Es cierto y se ha argumentado que tal vez haya una o dos grúas en el mundo de hoy que puedan levantar una piedra como esa, que pesa más de 1000 toneladas. Pero según mis investigaciones, no hay ninguna que pueda levantar una piedra tan pesada y moverla. Podrían levantarla, pero no pueden moverse con ella. Y así la pregunta sigue siendo, ¿qué tipo de tecnologías que estas personas tenían antes de la época romana fue capaz de construir esta enorme plataforma allí en el Líbano? Zecharia Sitchin y otros eruditos que han comenzado a reinterpretar la tablilla sumeria dicen que esta fue la vista de un puerto espacial, donde los extraterrestres aterrizaron y despegaron. Aquí tenemos unas de las estatuas de la isla de Pascua.
Y normalmente solo vemos esas cabezas gigantes que sobresalen de la tierra y ya son bastante maravillosas. Pero aquí podemos ver que en realidad han excavado hacia abajo y no es solo la cabeza. Hay un cuerpo entero ahí abajo, una enorme estatua que fue extraída de alguna distancia de donde están enterrados en el suelo. Entonces, ¿quién las hizo y de qué se trata? ¿Y qué tipo de herramientas tenían para hacer estas estatuas tan gigantes y trasladarlas a sus ubicaciones actuales? ¿Y por qué después de excavar y darse cuenta de que hay estatuas gigantes aquí debajo, mucho más altas que las cabezas, las taparon? La verdad es que no quieren que la gente sepa que estas cosas existen. A la derecha vemos el famoso castillo de coral que Ed Liskalding construyó en Florida en los años 20. Tiene algunas piedras tan pesadas como 30 toneladas, que aparentemente él, como hombre mayor, fue capaz de mover por sí mismo. ¿Y cómo lo hacía? Simplemente le decía a la gente que había descubierto los secretos de los antiguos egipcios y que era capaz de mover cosas. Recientemente se han hecho muchas excavaciones en un sitio en Turquía llamado Göbekli Tepe. Göbekli Tepe es llamado el Stonehenge turco, porque se remonta a más de 7000 años antes del Stonehenge en la llanura de Salisbury, y que nadie sabe quién construyó esto. Pero hay increíbles signos de sofisticación. Aquí hay algunas de las tallas que aún son visibles, obviamente muy ornamentadas. Creen que el lugar fue construido como un lugar de culto, un lugar para estudiar las estrellas. Nuevamente encontramos, al igual que cualquier otra sociedad primitiva alrededor del mundo, esa fascinación e interés por las estrellas, indicando que sabían que había algo importante al respecto y quizás porque sabían que de ahí venían sus dioses. Artefactos inusuales y visitas extraterrestres. Además de los lugares, tenemos esos extraños cráneos que se han encontrado en todo el mundo. Cráneos alargados, cráneos con cuernos, cráneos con pelo rojizo en ellos, algunos con dientes con colmillos, algunos con dientes, cráneos gigantes, cráneos pigmeos, cráneos de cristal que son perfectos en medidas de la cabeza humana. Y muchos de ellos, con estos cráneos alargados, hacen que uno se pregunte, donde vemos en el fondo a la reina Nefertiti, que llevaba un sombrero tipo cónico. ¿Y eso era solo una moda de la época? ¿O era para cubrir un cráneo alargado? ¿Porque eran parte humana y parte otra cosa? El investigador Loipa tiene su cráneo de niño estrella, que ha estado estudiando durante años y ahora ha encontrado que hay diferencias de nucleótido en el ADN de las mitocondrias que indican que al menos uno de los padres del niño no era completamente humano. Por lo tanto, aquí tenemos pruebas contundentes de que hubo visitas de no humanos en el pasado lejano de nuestro planeta. De hecho, la evidencia de la visita extraterrestre es, ya sabes, convincente y casi abrumadora cuando la miras en varios objetos y sitios anómalos alrededor del mundo. Están en las antiguas pinturas rupestres de los dibujos que parecen gente del espacio o personas en trajes espaciales. Tenemos monedas antiguas que muestran objetos voladores. Tenemos tallas y arte en la Edad Media que también muestran extraños objetos con forma de platillo que vuelan en el aire, así que siempre ha estado ahí. Por supuesto, la idea de que la humanidad fue alimentada por alguna fuerza extraterrestre no es nada nuevo. Lo vimos en la famosa película 2001 Odisea del Espacio. Se detalla más de una vez en las antiguas tablillas sumerias que cuando empiezan a decir ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué está pasando? Cuentan con la misma historia básica hace 432.000 años, antes del gran diluvio, que sería el diluvio de Noé. Dicen que los Anunnaki, que se traduce como los que vinieron de los cielos y aterrizaron en la tierra, vinieron de Nibiru antes del gran brazalete que se ha interpretado como el cinturón de asteroides, y aterrizaron en la tierra en el Golfo Pérsico.
Comenzaron a colonizar y empezaron a buscar oro. Primero intentaron extraer el oro de las aguas del Golfo Pérsico, pero eso fue lento, tedioso y no devolvió mucho oro. Así que comenzaron a explorar la tierra. En particular, en Sudáfrica encontraron minas de oro o estratos de oro bajo el suelo y comenzaron a establecer operaciones mineras. A principios de los años 90, una de las empresas mineras de Sudáfrica intentó hacer un recuento de estas antiguas explotaciones mineras y, tras varios miles, dejaron de contar. Eran demasiadas. Así que esta casa de oro, esta casa de recursos, ha sido algo que se remonta todo el camino a través de nuestra historia. De acuerdo con las tablillas sumerias, hubo problemas porque estas personas que vinieron a este planeta como astronautas se convirtieron en mineros de oro. Y la minería bajo tierra es un trabajo duro, caliente y agotador. Por lo que hubo algunas huelgas, hubo retrasos, la demanda de salarios más altos, demanda de ayuda. Y el liderazgo de los Anunnaki estaban preocupados por lo que harían al respecto. Algunos de ellos estaban pidiendo medidas duras, el castigo para los que no cavaran el oro. Pero su oficial de ciencia, Enki, dijo: bueno, he estado estudiando primitivos de la Tierra en mi laboratorio en Sudáfrica. Y creo que podríamos tocar el ADN de estos primitivos de la Tierra y hacernos una raza de trabajadores. Podrían hacer todo el trabajo duro y liberarnos del trabajo. Curiosamente, tenían los mismos argumentos éticos que tenemos hoy en día sobre el empalme de genes y la clonación. Decían que no nos corresponde a nosotros jugar a ser Dios. Solo a Dios, solo la fuerza creadora universal puede crear seres vivos, y esto es cierto. Así que no dejemos que nadie nos diga que la gente trata de argumentar que los aliens crearon a los humanos. Esa no es la idea. Todo lo que hicieron fue lo que nosotros hacemos con los animales. Caballos, vacas, ovejas, perros, gatos, ellos mejoraron la raza. Según las tablillas sumerias, el oficial científico Enki y su compañero Norhar-Shag tomaron el óvulo de una hembra terrestre y lo fecundaron con el esperma de un varón Anunnaki, y luego lo implantaron en fecundación in vitro en la vagina de una hembra Anunnaki, que lo llevó a término. Y luego realizaron un parto por cesárea y produjeron un híbrido entre las dos especies que llamaron el Adama. El Adán era la primera persona terrestre. Inicialmente estos eran como mulas, no podían reproducirse, por lo que tuvieron que seguir creándolos, pero después de más experimentación y de juguetear con el ADN, realmente se perfeccionaron hasta el punto de que los humanos ahora podían reproducirse, y ahí es donde empiezan los problemas. De acuerdo con el señor Anunnaki, Enlil estaba perturbado por los sonidos de apareamiento de los humanos mientras se reproducían como conejos. Y cuando se dieron cuenta de que Nibiru estaba regresando y que iba a haber algunos cambios gigantes en la Tierra, se decidió que los humanos se habían salido de control. Para cualquiera que haya visto la serie de Star Trek, era como si los humanos se hubieran convertido en los Tribbles, estábamos invadiendo todo. Así que se decidió dejar que la naturaleza siguiera su curso, y cuando Nibiru se acercó lo suficiente como para causar desastres geofísicos en la Tierra, los Anunnaki simplemente se fueron en sus naves y se pusieron en órbita alrededor de la Tierra, mientras la gran inundación se extendía por la mayor parte de ella. Las tablillas antiguas, que son anteriores a la Biblia en unos 3000 años, detallan la historia del diluvio con dos diferencias significativas. Mientras que el relato bíblico del diluvio cuenta cómo Noé fue contactado por su Dios y le dijo que construyera un arca y se llevó todos los seres vivos y etc., en la versión sumeria el personaje es Utnapishtim, y su Dios le dijo que construyera un arca. Esta tenía las mismas dimensiones y estaba sellada de la misma manera que se ha transmitido al relato bíblico. La otra diferencia es muy interesante para mí porque me preguntaba: ¿cómo haces que avances en un bote lleno de animales? ¿Los leones se acuestan con las gacelas? ¿Qué pasa ahí adentro? Según las tablas sumerias, a Utnapishtim le dijeron que construyera un arca y que iba a ser llenada con la semilla de cada ser vivo.
Y como ya sabemos, tenían un conocimiento práctico del ADN, de la clonación y de la manipulación genética. De repente vemos, en lugar de un barco lleno de animales, era un barco con un armario con tejidos de ADN y muestras de ADN. Entonces pudieron ser usados después de que encontraron tierra seca para repoblar la tierra. Al parecer esto fue lo que se hizo. Irónicamente, la ciencia nos dice que la agricultura comenzó en el lugar más alto de la región montañosa del Cáucaso. La ubicación exacta del monte Ararat, donde se nos dijo que el arca, tanto en el relato sumerio como en la Biblia, vino a descansar. Por lo tanto, se podría pensar que la agricultura comenzaría en el suelo rico de los lechos de los ríos y luego se trasladó hacia arriba, pero es lo contrario. Comenzó en las montañas y se movió hacia abajo por el apoyo de la idea del relato sumerio. Otra evidencia de vida en la Tierra que pudo haber tenido tecnología alternativa se puede encontrar en Sudáfrica, donde los científicos e investigadores han encontrado miles y miles de estos círculos de piedra, sin entradas, sin salidas, solo son círculos. Y por ahí la gente dirá, bueno, son solo corrales, ahí dejamos a los animales, es lo que hicieron. Pero estos círculos de piedra se remontan a hace más de 200.000 años. Como dije, no hay entradas, así que ¿de qué sirve un corral si no puedes meter a los animales ni sacarlos? No, era para algo más. Lo que descubrieron es que aparentemente esto era tecnología para sacar energía de la Tierra. Y en algunos de estos círculos los científicos fueron capaces de cavar 600 pies y encontraron que la temperatura media de esa zona es de 42 grados Fahrenheit, y sin embargo, cuando entras en estos círculos, la temperatura sube a 136 grados Fahrenheit. Obviamente hay un intercambio de energía sucediendo aquí, y antiguamente fueron capaces de aprovechar esta energía a través de los círculos que se veían muy parecidos a un magnetrón. Por lo tanto, hay tecnología en el pasado, que va mucho más allá de lo que sabemos. Por supuesto, hay mucha controversia sobre la Gran Pirámide. El egiptólogo nos dice que todo fue hecho durante la época de las dinastías egipcias, y que los esclavos de los egipcios arrastraron rocas gigantes a través del desierto y las apilaron para hacer estas pirámides. Pero parece haber alguna evidencia física que contradice esto. Por ejemplo, en la Gran Pirámide y en la Esfinge encontramos erosión vertical de agua muy obvia, lo que significa que esas dos estructuras permanecieron bajo fuertes lluvias durante un largo periodo de tiempo, y sin embargo el geólogo dirá que no ha habido ninguna lluvia significativa en la meseta de Giza durante más de 10.000 años. Esto significa que la Esfinge y la Gran Pirámide fueron construidas y en existencia hace más de 10.000 años, lo que precede a los egipcios por unos 5.000 o 6.000 años. Pero esto se pone más extraño. En 2006, el Dr. Michael Barsom de la Universidad de Drexel y algunos de sus colegas encontraron que en lugar de bloques de granito o piedra caliza, la Gran Pirámide está construida de un hormigón geopolímero que ahora nos da una nueva teoría de cómo fue construida la pirámide. En vez de arrastrar estas rocas gigantes por el desierto y de alguna manera lograr apilarlas en forma de pirámide, simplemente construyeron moldes y luego vertieron el hormigón que solidificó, lo que explica las rocas gigantes y los hechos de su ubicación cercana. Un ingeniero británico, Christopher Dunn, especuló que, de acuerdo con el diseño y la configuración interna de la Gran Pirámide, no era una tumba, ni un artefacto egipcio, sino una planta de energía que estaba extrayendo energía de la Tierra, muy similar a los círculos de piedra en Sudáfrica, y que pudo haber estado pasando energía a una civilización mundial a través de otras pirámides. Sabemos que las pirámides se pueden encontrar en todo el mundo. Hay una reportada en Europa del Este. Tenemos pirámides en México, en Sudamérica, pirámides en Grecia, pirámides en China. Comunicaciones alienígenas. La mayoría de las personas hoy en día son conscientes de los fenómenos de los círculos de las cosechas. No me voy a meter mucho en eso, pero me gustaría señalarlo porque son círculos de cosecha particularmente fascinantes.
Este apareció cerca del radiotelescopio Shilbolton, que se puede ver en la esquina inferior derecha de la imagen en agosto de 2001. Y dos patrones aparecieron en este campo. Uno parecía una cara humana y no está claro si esto representa a un humano o a quien fue que mandó este mensaje. El otro es un diagrama similar a este de la derecha, que estaba en código binario. Fue enviado al espacio y básicamente lo que dice muestra la composición de ADN de un humano. Tenía forma humana, que tenía 2 brazos, 2 piernas y una cabeza pequeña. La cosa naranja del diagrama es nuestro sistema solar, mostrando que vivimos en el tercer planeta. Y luego, en 2001 tenemos algo muy similar, pero tiene diferencias. Muestra una figura que no es humana, con cabeza grande, ojos grandes y cuerpo pequeño, y muestra que hay vida en el tercer, cuarto, quinto y sexto planeta de nuestro sistema. Además, los otros cambian en el ADN. Entonces, ¿esto fue una respuesta del espacio? Y después, al siguiente año, casi el mismo día, obtenemos esta formación en los cultivos cerca de Winchester, Hampshire, en Inglaterra. Y claramente muestra lo que parece ser la cara de un alien con código binario que se lee como cuidado con los portadores de regalos falsos y sus promesas rotas, mucho dolor pero aún hay tiempo. Creemos que dice, crea el bien ahí afuera, nos oponemos al engaño, cierra el conducto. Ahora, si estos son engaños muy elaborados y se habría realizado y llevado a cabo con algún tipo de tecnología no conocida en general. Si son mensajes de no humanos en el espacio, entonces deberíamos prestarle más atención. Todo esto plantea la pregunta, ¿nuestros ancestros vienen del espacio? Como pueden ver, la evidencia dice aparentemente así es, porque tenemos informes de toda la historia. Tenemos en la Biblia a Ezequiel en la rueda de fuego, tenemos las historias de las hidrocanoas de los egipcios, los escudos voladores de los romanos, los informes de cosas volando por el aire en la Edad Media, así como reportes de cosas volando en 1800, mucho antes de que los hermanos Wright volaran. Y obviamente parece que hay evidencia para demostrar que ha habido visitantes en este planeta. Eso nos lleva a la gran pregunta. Si estaban aquí entonces, ¿dónde están ahora? ¿Todos se fueron? ¿O algunos quedaron atrás? Y si es así, ¿dónde están y qué quieren? Tecnología antigua y moderna. La manipulación de energía es el nombre del juego. Aquí es donde está en realidad el asunto. Si pudiéramos manipular la energía, podríamos tenerla gratis, podríamos tener antigravedad. Incluso podríamos manipular el tiempo, porque cada vez descubre más y más que el tiempo, la energía y la gravedad están relacionadas entre sí. Creemos que vemos pistas de que tal tecnología estaba disponible en el pasado distante. Los principales medios de comunicación nos han dicho que Saddam Hussein se creía el reencarnado Nabucodonosor, así que valdría la pena ir y ver al rey Nabucodonosor de Babilonia para descubrir lo que tramaba, de acuerdo con la Biblia. Él construyó una escultura de oro, se tradujo como el horno de fuego, pero obviamente era más que un horno porque la gente entraba y salía. Pero nunca logró que funcionara bien. Además, su gente se enfermó y murió, así que estaba preocupado por esto. ¿Estaría creando un campo de energía? Aparentemente. Así que fue a Palestina, consiguió los 3 sacerdotes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, los trajo a Babilonia y dijo, quiero que hagan que esto funcione. Y dijeron, no eres nuestro rey y tú no crees en nuestro Dios, no vamos a trabajar para ti. Y él dijo, voy a ponerlos en esta estructura, y luego dijo, hagan que funcione o los matará. Curiosamente no solo entraron, ni los empujaron. Primero se pusieron sus vestidos, sus mantos y sus sombreros. ¿Eso qué tiene que ver? ¿O era que se estaban poniendo trajes antirradiación?
Como sea, pusieron a los tres ahí y el rey Nabucodonosor no quería estar cerca, y así que dijo, ¿están dentro? Uno de sus peones dijo, sí, oh rey, hay 4 de ellos ahí adentro. Dijo, ¿4? ¿Quién es el cuarto? Y dijeron, es el Hijo de Dios. Obviamente le causó impresión. ¿Pero quién era? No lo sabemos porque no hay reporte de lo que pasó después de eso, además de que Nabucodonosor estaba tan impresionado con la actuación de los 3 sacerdotes que los puso a cargo de toda Babilonia. Y de todo. Obviamente crearon un campo energético, tal vez un agujero de gusano y... alguien había llegado a través de él de una u otra forma, por lo tanto hay una pista tentadora de que tenían acceso a esta tecnología exótica en la época de Nabucodonosor, y que Saddam Hussein pudo haber hecho exactamente lo mismo. Esto nos lleva a la guerra en Irak. ¿De qué se trató todo esto? Bueno, nos dijeron que Saddam Hussein estaba a punto de tener una bomba nuclear y la lanzaría dentro de 6 semanas, pero eso es falso. Nos dijeron que tenían armas de destrucción masiva, pero es falso. Nos dijeron, bueno, vamos a buscar su combustible, pero es falso. Porque terminamos recibiendo menos de lo que teníamos antes de atacar Irak. Y finalmente se redujo a, bueno, estamos tratando de traerles libertad y democracia. Puede que recuerden que cuando Blackwater, el equipo de contratación privada militar, mató a unas 40 personas en una plaza pública del gobierno de Irak. Afrontémoslo, era nuestro propio gobierno el que habíamos puesto a cargo. Y se dijo, oigan, esto es demasiado, los queremos fuera de ahí. Y Estados Unidos les dijo, no, lo siento, tenemos negocios con ellos, tienen que quedarse. ¿Esto es libertad y democracia? De acuerdo, ¿de qué se trataba todo esto? Bueno, era sobre el ataque a Bagdad en abril de 2003. A diferencia de una estrategia militar normal, que es tomar un objetivo, atacar a su objetivo, consolidas tus ganancias, apaciguas el campo y te mueves al siguiente objetivo, hicimos una línea B directa hacia Bagdad. ¿Y qué pasó en Bagdad? El saqueo del Museo Nacional Iraquí. ¿De qué se trató todo esto? Tengo los recortes de prensa de los medios de comunicación en mis archivos que mostraron en 1999-2000 a equipos arqueológicos franceses y alemanes que estaban haciendo nuevos descubrimientos increíbles en Irak. Incluso creen haber encontrado la tumba de Gilgamesh, que hasta hace poco se pensaba que era un personaje mítico. Pero ahora se dieron cuenta de que en verdad era una persona. Como ahora... estamos empezando a darnos cuenta de que las historias de los Anunnaki y estas personas que venían desde otro mundo y podían viajar volando podrían haber sido basadas en la realidad también. Así que, ¿a dónde habrían estado llevando los recientes descubrimientos de las antiguas ciudades sumerias de Uruk y Ur? Lo habrían llevado al Museo Nacional Iraquí. Más de 700.000 piezas fueron tomadas del museo por una turba probablemente encubierta para una operación que hicieron ahí. Directores de museo de todo el mundo fueron al Pentágono para prometer que protegerían al Museo Nacional Iraquí porque era el depósito de la historia humana, y sin embargo, cuando la multitud apareció, los soldados estadounidenses recibieron la orden de retirarse, y a la mafia se le permitió saquear el museo. Pero el coronel Matthew Akdanos, el subdirector del Grupo Mixto de Coordinación Interinstitucional, investigó el saqueo del museo iraquí y escribió: el sótano es lo que hemos estado llamando un trabajo interno. Lo diré para siempre como un mantra. Es inconcebible para mí que haya sido violentado el sótano y se hayan robado artículos sin consentimiento del museo. Se tomaron más de 10.000 piezas ahí. Solo hemos recuperado unas 650 aproximadamente. Así que, en otras palabras, esto de la mafia y el saqueo era una cortina para una operación para enviar agentes ahí. Encontraron cortadores de vídeos que no están disponibles en Irak. Algunos de los guardias estaban desaparecidos o reportados enfermos. Quienquiera que fueran los ladrones tenían llaves a algunas de las exposiciones y al sótano. Y dejaron pasar falsificaciones muy caras y tomaron las cosas del sótano. Esta fue una operación para ganar lo que enseñaron que pudo haber sido la antigua tecnología extraterrestre. Entonces, ¿quién tiene esta antigua tecnología extraterrestre? Bueno, hagamos una revisión de lo que acabamos de ver. Primero, este conocimiento fue pasado a las habilidades misteriosas de Egipto y Grecia. Y luego, por supuesto, fue depositado y se quedó en el templo de Salomón, donde luego fue recogido por los caballeros templarios,
que luego crearon a los masones de piedra y luego se convirtió en masonería, los Rosacruces, el alquimista y luego los masones iluminados. Estos fueron los masones en Europa que se habían infiltrado por los Illuminatis bávaros. Los masones iluminados crearon las mesas redondas financiadas por Cecil Rhodes, que su idea fue establecer una sociedad secreta para intentar recuperar Norteamérica para el Imperio Británico. Los nazis se hicieron cargo, consiguieron el tesoro de Salomón y obtuvieron muchos de los secretos a través de su programa psíquico-mágico. Esto fue pasado al complejo industrial militar de los Estados Unidos, que ahora está a la cabeza. Los principales líderes corporativos y líderes bancarios son generalmente miembros de las sociedades secretas como el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral, que era una rama del Consejo de Relaciones Exteriores, y por supuesto los Bilderbergers, que son algunos de los principales industriales, líderes corporativos, magnates de los medios, funcionarios bancarios que se reúnen una vez al año y secretamente, ni siquiera tienen un nombre. Son llamados los Bilderbergers porque fueron descubiertos por primera vez en una reunión pública en el Hotel Bilderberg en Holanda. A la gente que dice que hay un pequeño grupo de gente que controla el mundo, ¿es solo una teoría o hay algunos hechos que lo confirman? Señalaría un estudio de 2011 sobre el Instituto Federal Suizo de Tecnología. Estudiaron 43.000 corporaciones multinacionales y descubrieron que estas corporaciones son realmente controladas por 1.318 empresas, la mayoría de ellos con direcciones y propietarios interconectados. Y estas 1.318 empresas están a su vez controladas por 147 empresas con el control de conectarlas. Y estas 147 empresas controlan más del 60% de los ingresos mundiales. Es una increíble concentración de poder. Y estas 147 empresas son controladas por 20 bancos importantes. Cuando dicen que los bancos tienen el control del mundo, hay mucha evidencia de que esto es verdad. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen desde organismos poco conocidos como el Fondo de Estabilización Cambiaria. Fue creado en el apogeo de la depresión y es una oficina poco conocida del Tesoro de los Estados Unidos. Esta controla el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que a su vez es el banco principal del sistema de la Reserva Federal, los 12 bancos del sistema de la Reserva Federal. También ha manejado el presupuesto negro para la CIA, que trae miles de millones de dólares sin contabilizar. También crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que ha sido criticado por intentar controlar y comprar los países del tercer mundo. El Fondo de Estabilización es uno de estos pequeños sistemas de enclavamiento donde los banqueros controlan todo. Y han estado involucrados en todos los escándalos en la historia de América desde que fue creado en 1934. Esto incluye los reclamos de contrabando de drogas de la CIA, a Irán contra e incluso el asesinato de Kennedy. Otro mecanismo de control poco conocido del sistema monetario es la Junta de Estabilidad Financiera. Este fue originalmente un comité de estabilidad financiera del Banco para Pagos Internacionales que fue creado para manejar reparaciones de guerra después de la Primera Guerra Mundial, pero los nazis alemanes tomaron el control. Fue el banco nazi y durante la Segunda Guerra Mundial todos guardaban su dinero ahí para mantenerse por encima de la lucha. En 2006 el presidente Obama firmó el acuerdo del G20, donde se acordaba que el Comité de Estabilidad Financiera se convirtiera en el Consejo de Estabilidad Financiera, que supervisa nuestra economía. Dicta la política a la Fed, a la Comisión de Intercambio de Seguridad y otros grupos políticos. Y así, con esa pluma, el presidente Obama puso todo nuestro sistema financiero en manos de los banqueros internacionales, como si no tuvieran un gran interés en el sistema de la Reserva Federal. Así, con los Bilderbergers y con estas agencias internacionales que ahora controlan nuestra economía, aquí es donde entra el poder de controlar y manipular los medios de comunicación y las grandes empresas por un grupo pequeño de gente. Y estas personas pueden rastrear su herencia y su conocimiento hasta estos antiguos dioses del cielo. La dinastía bancaria Rothschild es conocida como una de las principales organizaciones de la pirámide financiera del poder del mundo.
Y no se ríen de la idea de los astronautas ancestrales. De hecho, en los años 20 nombraron a uno de sus hijos Nimrod, porque afirman que son los descendientes del dios sumerio Nimrod. También encontramos que Sila, el famoso general romano, fundó un colegio en Roma dedicado a la diosa egipcia Isis. Julio César afirmó que su padre era Eneas, el padre de Rómulo y Remo, y dijo ser un híbrido entre un humano y un no humano, la diosa Venus, conocida como Hathor por los egipcios y Asura por los sumerios. De nuevo vemos la conexión de los griegos con los egipcios y las deidades sumerias, porque todo está en la línea de sangre. Esta gente cree que deberían estar a cargo del mundo y que pueden decirle a los demás cómo vivir, y dicen que tienen razón porque dicen que pueden rastrear sus líneas de sangre hasta los dioses originales de la antigüedad. Aristocracia alienígena y control de medios. Cada elección presidencial en América, incluso la de George Washington, ha sido ganada por el candidato con los genes reales más británicos y franceses. De los 42 presidentes hasta Bill Clinton, 33 de ellos han sido relacionados con dos personas: Alfredo el Grande, rey de Inglaterra, y Carlomagno, el monarca más famoso de Francia. 19 de los presidentes están relacionados con Eduardo III de Inglaterra, que tiene 2000 conexiones de sangre con el príncipe Charles. George y Barbara Bush son de la misma línea de sangre de Pierce, que cambió su apellido a Percy cuando cruzó el Atlántico. Percy sigue siendo una de las familias más aristocráticas de Gran Bretaña. Me sorprendió en la elección de 2000 ver que Burke Spears, una prestigiosa publicación genealógica en Inglaterra, predijo que George W. Bush sería presidente. Dijeron que podían decirlo con certeza porque aunque Al Gore también estaba relacionado a la realeza británica, los Windsor, la familia Bush estaba más estrechamente relacionada con los Windsor y por lo tanto él conseguiría la presidencia. Después de detener el recuento en Florida, que ahora sabemos que fue ganado por Al Gore, la Corte Suprema nombró a George W. Bush como presidente, por lo que la predicción de Burke Pierce resultó ser cierta. Entonces descubrimos que Gore, Bush, John Kerry, Dick Cheney, todos están relacionados, son de la misma línea de sangre. Estoy seguro de que mucha gente dirá, se puede decir que Barack Hussein Obama no es parte de esta línea de sangre, pero estaré equivocados. Según Lynn Cheney, la esposa de Dick Cheney, mientras investigaba los antecedentes de su familia, descubrió que Obama es primo octavo de Dick Cheney. Él es descendiente de Maureen Duval, un hugonote francés que se casó con la nieta de Richard, que había llegado a Maryland en la década de 1650 de Inglaterra. Se puede decir que si se va hacia atrás, muy atrás lo suficiente, todos estamos relacionados con Matusalén o estamos relacionados con Adán, así que todos podemos estar relacionados con todos. Pero esto solo se remonta a 1650. ¿Cuáles son las probabilidades de estar en la misma línea de sangre? Tienes a los Gore, los John Kerry, los Bush, los Barack Obama. Son los únicos que pueden postularse y ser presidentes de los Estados Unidos. El Chicago Sun-Times informó que tanto Obama como Cheney estaban relacionados con la familia Bush. Todos están relacionados. Según el periódico, George W. Bush y Obama son primos décimos, relacionados a través de una pareja del siglo XVII de Massachusetts, Sarah Saul y Samuel Hinckley. Hinckley es un pariente lejano de George Herbert Walker, amigo cercano de Bush, John Warnock Hinckley, cuyo hijo John Warnock Hinckley Jr. se declaró como el hombre que le disparó a Ronald Reagan de 1981. ¿No suena un poco incestuoso que todos estén involucrados y todos estén relacionados? ¿Cómo es que no sabemos nada de esto? Eso es porque los medios de comunicación en este país hoy están reducidos a unas 6 grandes corporaciones. Aquí vemos a Time Warner, AOL y Disney, y se pueden ver todos los libros, periódicos, programas de televisión, revistas que estas dos corporaciones controlan. Y luego están Vivendi Universal, Viacom News Corporation y Bertelsmann AG. Bertelsmann AG es una empresa alemana de
una familia de Alemania. Durante la guerra, Bertelsmann fue el mayor editor de propaganda nazi para la Wehrmacht alemana, para los militares. Y hoy en día es el editor más grande en el idioma inglés. Controla la mayoría de los principales editores en los Estados Unidos. Debería ser algo que nos preocupe, pero mucha gente no lo sabe porque controlan todo lo que vemos y escuchamos. Hoy en día, de acuerdo con los estudios por sensor de proyecto, encontramos que los grandes medios de comunicación están interconectados por propietarios comunes y miembros de la Junta. Por eso no estamos recibiendo ninguna noticia independiente. De hecho, la mayoría de las redes de TV ahora han mancomunado sus recursos y tienen un equipo de cámaras que van y graban algo y luego cada red, cada estación lo transmite como si fuera su programa, pero está todo homogeneizado y todo está garantizado por el gobierno. No solo eso, sino que recientemente el presidente Obama eliminó las políticas de que no se puede usar el dinero de los impuestos para difundir propaganda gubernamental como noticias. Ahora, los militares, la CIA, la NSA pueden usar tus impuestos para hacer propaganda y decirte cosas que quieren que escuches en la manera que quieren que lo escuches. Por ejemplo, el 12 de septiembre de 2009, unos 2 millones de estadounidenses marcharon sobre Washington molestos por el Obamacare y también por las intervenciones en Irak y en Afganistán. Pero no escuchaste sobre eso, ¿sí? Porque nadie hizo un reportaje sobre eso. Ninguno de los principales medios de comunicación lo publicó. El New York Times, el Washington Post, tenía algunas historias diciendo varios cientos de miles, pero se podía ver en esta imagen que llenaron la avenida de Pensilvania. Y aún así recordar cuando la marcha del 1.000.000 de hombres en Washington tuvo cobertura durante una semana o más, pero 2 millones marcharon sobre Washington y no lo cubrieron. Amigos, esto es un control muy estricto sobre los medios de comunicación. La agenda alienígena y el nuevo orden mundial. Varios líderes mundiales han intentado alertarnos de que pasa algo detrás de todo esto, y que hay una fuerza, un poder en alguna parte. Woodrow Wilson lo puso de esta manera. Dijo, alguno de los hombres más grandes en los Estados Unidos le tiene miedo a alguien. Le tiene miedo a algo. Saben que hay un poder en algún lugar muy organizado, tan sutil, tan vigilante, tan entrelazado, tan completo, tan penetrante que es mejor que no hablen por encima de su aliento cuando hablan en la condena de la misma. Es muy fuerte. ¿De quién hablaba? Bueno, sabemos que la élite gobernante, la élite bancaria internacional, las familias de la realeza miran con desprecio al público. Un líder ha sido citado diciendo, somos comedores inútiles. Y mucho de esto vuelve a la idea de que hay un problema de sobrepoblación. Lo mismo que vimos en las tablas sumerias con el antiguo dios Anunnaki Enlil diciendo, la población humana está fuera de control, tenemos que hacer algo. ¿De acuerdo? Bueno, recientemente el príncipe Felipe de Inglaterra escribió, el crecimiento de la población humana es la amenaza más grave a largo plazo para la supervivencia. Si no se controla voluntariamente, se controlará involuntariamente por un aumento de la enfermedad, del hambre y la guerra. ¿Y qué es lo que estamos viendo en el mundo? África está siendo diezmada por la enfermedad. Guerras surgen por todas partes. Y hay hambre en los países del tercer mundo. Para mí es la prueba más grande de conspiración en el mundo. Y la conspiración más grande en el mundo. Porque sabemos que hoy hay tecnología disponible que podría proporcionar alimentos básicos, ropa, refugio y atención médica básica a cada persona en este planeta. Y mientras estás sentado viendo este video, dentro de tu mente sabes que hay millones de niños muriendo de hambre en el planeta justo ahora. ¿Por qué? Yo no quiero eso, tú no lo quieres. Bueno, después de pasar las explicaciones fáciles, política y transporte, no hay suficiente dinero, bla bla bla, la verdadera razón es porque algo o alguien quiere que sea así. Si nadie lo quisiera así, no lo sería. Esa es la conspiración más grande hoy en día.
Pero veamos lo que dijo el príncipe Felipe de la sobrepoblación. ¿Es esto cierto? Se los diré, no. Hoy en día, el espacio habitable promedio en Hong Kong, donde por supuesto hay muy ricos y muy pobres, pero el espacio habitable promedio es de 1.700 pies cuadrados. Es un buen tamaño de departamento. Es un apartamento más grande que tuve cuando era joven, ¿de acuerdo? Así que, basado en un espacio habitable promedio de 1.700 pies cuadrados, toda la población de 7.000 millones del mundo podría vivir cómodamente en el estado de Texas. Y nadie más en el resto del mundo. Espera un segundo, realmente no tenemos un problema de sobrepoblación, tenemos un problema de densidad de población. Todos están en estas ciudades gigantes, que crea cada vez más un problema debido a la contaminación, basura, crimen, congestión, etc. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, váyanse. Sepárense y vayan a otros planetas. Coloricen otros mundos. Pero al príncipe Felipe y a la élite gobernante, como se consideran en este planeta, tienen un punto de vista diferente. El príncipe Felipe también ha sido citado diciendo: si reencarno, me gustaría volver como un virus mortal, para contribuir a algo que solucione la sobrepoblación. Quieren matarnos, nos quieren muertos. Quieren reducir la población de 7.000 millones quizás a 500 millones, y luego poder vivir y tener todo el bonito campo con suficiente gente alrededor para cortar la hierba, cocinar la comida y lavar la ropa. ¿Este es el futuro que queremos? Y si no es lo que quieres, es mejor que reconsideres lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Porque esta gente nos quiere muerto y lo están haciendo de una manera metódica. Estamos recibiendo malas vacunas. La calidad del aire es mala. Estamos recibiendo estelas químicas, nos están rociando químicos desde el cielo. Incluso lo han admitido en ciertas circunstancias. La fluoración del agua. ¿Sabías que uno de los ingredientes del Prozac es el fluoruro de sodio? Los nazis descubrieron que el fluoruro de sodio puede calcificar el cerebro y llevar a la zombificación, básicamente. Por eso lo pusieron en el agua de sus campos de concentración para mantener al público pacificado y no resistente. Y ahora lo están poniendo en 2/3 del suministro de agua de los Estados Unidos. Si tu ciudad está poniendo flúor en el agua, será mejor que empiecen a ser activos o sus hijos van a sufrir. Los organismos modificados genéticamente, no sabemos lo que esto nos hará y están expandiéndolo por todos lados. Hay países en el mundo que están prohibiendo alimentos transgénicos. Pero acaban de quitar una ley que hacía que etiquetaran estos alimentos transgénicos que estaban disponibles. Y ahora nos dejan sin saber lo que estamos consumiendo. Es increíble. Por lo tanto, este ya no es un debate político o filosófico. Esto es defensa propia. Si no te das cuenta de que hay alguien gobernando este mundo que te quiere enfermo y muerto y quiere que no pienses, entonces vas a terminar en una sociedad orwelliana y preguntándote cómo llegaste allí. Es muy increíble porque lo que tenemos aquí es una posible élite gobernante que quiere matar al ganso que pone los huevos de oro. Y que la tierra, con su abundancia de alimentos, agua, tierra cultivable y tantas oportunidades para todos vivir y ser felices, pero no. Tenemos que enfrentar la contaminación, la crisis económica, la política, las guerras, porque alguien lo quiere de esa manera. Y es hora de que veamos las posibilidades que esta élite gobernante esté consciente de la idea de los astronautas ancestrales. Saben que ha habido tecnología en el pasado antiguo, saben que ha habido civilizaciones avanzadas. No se ríen ni se burlan de todo esto, saben que es real. Por lo tanto, veo que esto lleva a 3 posibilidades. O están tratando de usar tecnología moderna para contactar a estos antiguos dioses del cielo, para obtener su conocimiento, para obtener el poder. O 2, ya están en contacto con estas inteligencias extraterrestres y están siendo guiados o controlados por ellas. O 3,
Ellos son los dioses del cielo, los Anunnaki, los reyes serpiente de la leyenda. ¿Están los antiguos alienígenas controlando el mundo? Ya que es evidente que están tratando de controlar la economía del mundo y tratando de destruir una buena porción de la raza humana a través de la enfermedad, la guerra y el hambre, primero tenemos que preguntarnos, ¿son solo corporativistas codiciosos? ¿No se dan cuenta de lo que hacen? ¿O son ineptos y estúpidos? ¿O simplemente malversación corrupta? ¿O es el momento de preguntarnos con toda seriedad, ¿somos nosotros? Y tan loco como suena, por nuestra propia protección, creo que es tiempo de comenzar a considerar esa alternativa. Basado en el libro Nuestra historia oculta.